Levítico 19, 1 y 2. Es leída la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Quiero repetir esa parte final. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Pueden sentarse. Quisiera hoy oficialmente iniciar esta serie de estudios bíblicos que he titulado Teshuvá, partiendo de ese término en Israel que tiene que ver con volver a Dios. Solamente que le agregué un eslogan o una parte para que también la idea se perciba cuando yo hable del tema. Es decir, que el tema es Teshuvá. El perdón no solo es confesión. Teshuvá, el perdón no solo es confesión. Hoy solamente quisiera, a modo de introducción, abordar algunas realidades respecto al Señor. Es decir, que la parte de hoy no hablaré en sí de este tema, ni siquiera en su introducción. Prefiero abordar algunas realidades que sirvan de entendimiento para entender el porqué de las cosas, como se dicen en tono humano, y en vez de las cosas, el porqué o cómo funciona el plano sobrenatural. Quise leer estos dos versos de Levítico 19. Tampoco voy a hablar de la santidad, tampoco voy a hablar del contexto de estos versos. Solamente quisiera hacer mención a una realidad que se establece en esos versos, y es cuando dice: santos seréis, porque yo soy santo. Santos seréis, porque yo soy santo. Fíjese que la persona, valga la redundancia, que está hablando aquí es el Señor. Y si el Señor dice santo seréis, es porque Dios tiene una forma de ser. Dios está compuesto por una forma, y esa forma de Dios, Dios quiere replicarla. Es decir, Dios tiene un cierto tipo de pensamiento. Dios tiene sentimientos y Dios hace cosas que son hechos concretos. Recuerde que una persona es aquella que tiene mente, sentimiento y voluntad. Eso es lo que define una persona. La persona no tiene nada que ver con composición física ni composición con cuerpo externo. Tiene que ver con esas tres realidades. Es por eso que los animales no son personas, porque no tienen mente, voluntad y emociones al nivel del ser humano. Los perros, por ejemplo, pueden sentir, los perros pueden en cierta manera recordar, pero no tienen la capacidad del razonamiento. Por eso, aunque existan elementos parecidos, debe haber un elemento clave que es lo que va a determinar. Por ejemplo, entre el amor y la amistad hay cosas comunes como el cariño, pero usted puede querer un amigo y no estar enamorado de ese amigo. Por eso es que, aunque los animales comparten ciertos atributos y ciertas características que son semejantes a lo que es una persona, no se consideran una persona porque no tienen la totalidad de esos elementos. Ese Dios que le está hablando a Israel y le dice: ustedes tienen que ser santos, Dios le está resumiendo a Israel que Israel debe parecerse a Dios en su mente. Israel debe parecerse a Dios en sus sentimientos. Israel debe parecerse a Dios en sus acciones. En virtud a esto, yo tengo 4 puntos que sirven de introducción, de reflexión, y en la medida que yo lo vaya mencionando, yo creo que usted pueda apreciar el por qué hay que prestar atención a lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué hay que tratar de hacer todo lo que Dios ha establecido en su palabra en el orden como Dios lo ha dicho? Y lo primero que tengo es que el Dios bíblico tiene una forma bíblica. Cada persona que se le va a acercar a ese Dios bíblico
debe reunir las condiciones que ese Dios bíblico ha expresado aquí en su palabra. Si usted se le va a acercar a Dios, usted debe preguntarse, en primer lugar, ¿cómo Dios solicitó o cuáles requisitos Dios le pedía a las personas que se acercaban a Él? Lo segundo que usted debe preguntar, ¿cómo era la forma en cómo esas personas se acercaban delante del Señor? Yo creo que si Israel era la nación que Dios escogió en primer lugar para revelársele, creo yo que si la iglesia quiere traer complacencia a ese Dios que se le reveló a Israel, mínimamente lo que Israel hacía para pedir perdón, usted y yo tenemos que replicarlo. Porque por más que usted sepa de Dios, por más que usted pueda entender acerca de Dios, creo que el pueblo de Israel tiene más revelación, tiene más información y tiene más conocimiento respecto a ese Dios, porque usted y yo somos gentiles. Y cuando nos vamos a la Biblia, sus 40 autores, en su mayoría, eran personas judías. Los gentiles se cuentan. Entonces, si la Biblia fue escrita por judíos y Dios se les reveló a los judíos, yo creo que la forma en cómo ellos acostumbraban a acercarse delante de ese Dios nos da una luz en cómo Dios quiere que usted se acerque delante de Él. De igual manera, la forma en cómo Dios le dijo a ellos que se le debían acercar, de igual manera usted y yo tenemos que copiar esa forma. Por eso es que el Dios bíblico tiene una forma bíblica. Usted no va a hacer las cosas espirituales de acuerdo a su temperamento. No lo va a hacer de acuerdo a su carácter. Usted lo va a hacer de acuerdo a las exigencias que Dios ha plasmado en su palabra. Pero resulta que la Biblia es el único libro que expone la condición de sus lectores y de sus oyentes. Si usted quiere conocer a una persona, léale la Biblia. Si usted quiere conocerse usted, lea la Biblia. La Biblia es un espejo donde las personas se encuentran. Y si usted analiza, cuando las personas denotan una alteración de una verdad bíblica, eso no es una alteración de una verdad bíblica. Eso es un nivel de desobediencia profundo que las personas no quieren entender. Por ejemplo, hay gente que dicen, ¿qué tanto por lo menos usaré yo de ejemplo para no usar a nadie? Me usaré yo de ejemplo. Hay gente que pueden decir, pero ¿qué tanto que el pastor habla del perdón? ¿Qué tanto que el pastor habla de la consagración? ¿Qué tanto que el pastor habla de la puntualidad? En la medida que un ser humano denota exageración en una verdad bíblica, demuestra su nivel de pecado y su nivel de profundidad. Inclusive, muchas personas podrían decir que tanto dinero se pide en la iglesia, que tanto se habla de ofrenda. Y cuando usted hace un análisis, no es que se habla mucho de ofrenda, es que hay personas que no quieren ofrendar. Por eso cuando establecimos aquí la cuota para los ministerios, que es una cuota opcional, pero si se deja todo opcional y se establece que es opcional, pocos lo van a hacer. Por eso se establece como requisito para abarcar un público más abarcativo. Pero todo lo que se hace en Dios es opcional. Usted lo hace si usted quiere. Usted ora si usted quiere. Usted se congrega si usted quiere. Usted evangeliza si usted quiere. Pero el hecho de que sea opcional no implica que no se incurra en desobediencia. Vienen las consecuencias, pero las consecuencias estarán sobre tu cabeza o estarán sobre mi cabeza. Y alguien dijo 100 pesos para la cuota para los que trabajan es muy poco. Otros tal vez dijeron que es demasiado. La pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Los que dicen que 50 es poco? ¿O los que dicen que los 50 o que los 100 son pocos o muchos? La respuesta está en el nivel de generosidad. Mientras más abierto sea lo de Dios, más voy a recibir lo de Dios. Mientras más cerrado sea lo de Dios, más exageración voy a encontrar en las cosas de Dios. Por eso hago la salvedad. Nada es obligatorio. Todo se hace bajo la determinación de las personas. El error consiste cuando yo quiero adaptar mi forma y creer que ese Dios bíblico
me va a aceptar a mí en mi forma. Tu forma es irrelevante, mi forma es irrelevante. Y si yo quiero acercarme a Dios, debo preguntarle: Señor, ¿cómo tú quieres que yo me acerque delante de tu presencia? ¿Cómo tú quieres que yo me dirija a ti en oración? Este es el tiempo donde muchos estamos cayendo en un grave error, donde la gente cree que puede vivir una vida espiritual a su manera. Por eso quiero que este punto esté claro en cada uno de nosotros. Lo que usted persigue, el plano espiritual, la eternidad, la realidad espiritual, el plano de los espíritus, es regido por un ser, y ese ser es una persona. Usted tiene un vehículo, usted puede manejar el vehículo como usted quiera, a 20, un ejemplo, a 80. El vehículo nunca te va a decir nada, porque el vehículo es inanimado, no tiene una persona. Pero si usted anda conmigo, yo te puedo decir: vamos a caminar un poco más al paso, que estoy cansado. Vamos un poco más deprisa, que tengo ánimo para hacerlo. Vamos a hacer una parada en tal local. El hecho de que usted ande con otra persona implica que esa persona tiene una forma en cómo quiere que se hagan las cosas, y usted debe prestar atención. Por eso el Dios bíblico es una persona, y Él como una persona ha establecido un orden. Por eso le dijo a Israel: santos seréis, porque yo, Jehová, soy santo. Fíjense, el hecho de que Dios le diga yo soy santo, le está diciendo: yo tengo una forma en cómo yo veo las cosas, tengo una forma en cómo yo exijo que se hagan las cosas, y todo aquel que se va a acercar a mí debe de igual manera cumplir esos requisitos. Segundo, lo espiritual es gobernado por alguien, no por algo. La realidad espiritual que se persigue en este tiempo, la gente la ve como algo espiritual. Y el que quiere vociferar en una prédica, lo hace porque es su forma. El que quiere orar en su mente, lo hace en su mente. El que quiere orar a las 3 de la mañana, lo hace a las 3 de la mañana. El que quiera a las 4, lo hace a las 4. El que quiera evangelizar de puerta a puerta, lo hace. El que quiera evangelizar con un megáfono, lo hace. ¿Estoy diciendo que eso está mal? No. Lo que estoy diciendo es que muchas veces, sin darnos cuenta, nos acostumbramos a hacer algo espiritual de acuerdo como yo lo percibo, no de acuerdo como Dios quiere que se haga. Y como yo estoy haciendo algo espiritual, me siento bien, me siento conforme y me siento satisfecho. Por eso es que lo espiritual, más que hacer algo de índole que no pertenezca a esta tierra, usted debe asegurarse de que está regido por una persona, y esa persona no puede ser subyugada por tu idea ni por mi idea. El problema de la generación de cristianos de este tiempo es que creemos que podemos hacer todas las cosas espirituales de acuerdo a nuestra percepción, y esto es un grave error. La espiritualidad no consiste solamente en leer la Biblia ni en cumplir mentalmente la Biblia, sino asegurarnos que cada vez que hacemos algo espiritual, la persona que rige lo espiritual, en este caso el Creador, debe estar satisfecho. Es como si Dios pasara filtro cada vez que se hace algo espiritual. Es como si el plano de los espíritus tuviera 2 radares, que cada vez que un mortal hace algo que no pertenece a la tierra, se activa, a modo de ilustración, la realidad espiritual, y comienza a pasar filtros si lo que se hace se parece al Dios que lo creó. Por eso lo que Dios quiere es replicar su esencia, su realidad en todas las personas que quieran tocarle a Él. Dios no se va a mover por tu nivel de ayuno, Dios no se va a mover por tu nivel de lectura de la palabra, Dios no se va a mover porque tú vengas a la iglesia, Dios no se va a mover porque tú ofrendes o porque tú hagas lo que tienes que hacer como cristiano, sino en qué medida lo que tú haces crea en ti un parentesco a Él. En la medida que Dios ve que lo que tú haces se parece a Él, eso te da una identidad o una semejanza con Dios. Y cuando Dios ve esa semejanza, por eso es que Dios permite que Él mismo se mueva. ¿Acaso usted no se ha preguntado por qué Dios decide en el Génesis crear el hombre a su imagen y a su semejanza? ¿Por puro placer? Porque a Dios le plació, así por así. Todo lo que Dios hace es bajo un propósito. El ser que Dios visita tiene que parecerse a Él.
Por eso Dios desde Génesis quiere al hombre bajo su semejanza para que el hombre califique para Dios mirarlo. Y cada vez que Dios quería moverse, Dios entonces se buscaba a sí mismo en Adán, se buscaba a sí mismo en Eva, y por ende Dios se podía mover. Por eso es que lo espiritual debemos entender por encima de todo que es gobernado por alguien, no por algo. El meollo del asunto no es hacer algo espiritual, es si mi cosa o mis actividades espirituales se parecen a ese Dios que me ha llamado. Tercero, si se falla en lo espiritual, hay una persona que estará inconforme. El asunto de no hacer las cosas espirituales en el orden que se debe hacer no se queda ahí por así. Y usemos el vehículo de referencia. Se te dañó el vehículo. ¿Qué te va a hacer el vehículo? Nada. Se te quedó el motor y cada vez que tú vas al trabajo el motor se te queda. Pero si usted va con su esposa al trabajo, tu esposa te va a decir: mi amor, pero cada vez que vamos al trabajo el motor se te queda. Tú estás mal, debes corregir esa parte. Lo inanimado nunca te va a hablar. Pero el Dios a quien usted sirve, cuando usted hace algo no conforme a su voluntad, de una vez hay una conclusión de parte de Dios, y Dios te la va a revelar y Dios te la va a decir. Por eso es que es un grave error usted no cumplir las cosas espirituales de acuerdo al ser que la creó, porque cada vez que usted hace algo espiritual fuera de la manera de Dios, es más terrible que no hacerlo. Si usted va a estar haciendo muchas cosas para Dios de manera incorrecta, mejor no la haga. Es mejor que en el cielo se te registre cero actividad respecto a Dios y no actividades erradas respecto a Dios, porque hay una mayor condenación. Por eso dice la Biblia: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es un grave problema usted asumir muchos ministerios en la iglesia del Señor y no corresponder a lo que implica esos ministerios. Salvo es, o está claro en la Biblia, que no somos perfectos. Vamos a fallar, vamos a hacer lo incorrecto. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de disposición. ¿Acaso no ha leído en la Biblia donde dice que David era conforme al corazón de Dios? Y cuando usted lee la Biblia, David cayó en fornicación, David cayó en adulterio, David mató gente. Y al final, cuando David cree que va a levantar el tabernáculo, ¿qué Dios le dice? David, tú no vas a levantar el tabernáculo porque tú has matado demasiado sangre. Fíjese, el hombre a quien Dios le está diciendo que conforme a mi corazón no califica para levantarle casa a Dios, porque el Dios de la Biblia anda por caminos misteriosos, insondables, inescrutables, que usted y yo no podemos entender el todo el sentido de la palabra. Ese Dios a quien usted sirve es el Dios que le dice a Moisés: a nadie le di a conocer mi nombre como a ti. Y más adelante dice que Dios se le apareció en el frente y iba a matar a Moisés. Y si la esposa de Moisés no es sabia y viva, Moisés termina muerto. Lo que pasa es que muchas veces creemos que nuestra concepción respecto a Dios es la correcta, pero cada vez que se hace algo en Dios de manera incorrecta, en Dios se crea una inconformidad, para usar un término humano de entendimiento. Cada vez que usted se siente inconforme con alguien, hay un pero, hay una advertencia, hay una solicitud, hay algo que esa persona tiene que hacer, y por ende usted debe prestar atención. Por eso es que es un peligro usted querer hacer algo en Dios de acuerdo a tu manera. Tu manera debe ser la forma en cómo usted hace lo de Dios, pero no debe determinar los requisitos de lo que usted hace para Dios. Me explico. Yo a veces, cuando escucho parte de mis prédicas, yo mismo digo: ¿por qué yo vocifero tanto? Es mi forma. Aquel tal vez no vocifera. El vociferar tiene que ver con mi temperamento, tiene que ver con mi forma de ser. Ahora, el yo predicar debe someterse a los lineamientos que Dios ha establecido en su palabra. En mi prédica no puedo juzgar a nadie. En mi prédica no puedo condenar a nadie. ¿Qué Dios va a aplicar? Que por encima de mi forma, si mi forma se somete a los requisitos o a los lineamientos que Dios ha establecido en su palabra, cuando Dios ve que lo que yo hago para Él satisface sus requisitos, Dios echa a un lado la forma, porque la forma tiene que ver con la cosmovisión que tú tengas sobre tu temperamento, o sencillamente cómo sea usted. Por eso, si alguien me dice a mí: ¿por qué usted vocifera predicando? Es mi forma de ser, mi temperamento es así. ¿Por qué fulano no vocifera? Su temperamento es así. Ninguno está mal, ninguno está bien. Son distintas formas de ser. ¿Cuándo Dios aplica lo correcto y lo incorrecto? Cuando mi forma de hacer algo para Él, yo entonces violo los principios que están en su palabra. Por eso, cada vez que usted y yo hacemos algo para Dios, usted siempre debe preguntarse: ¿estará Dios conforme con lo que yo estoy haciendo? Ahora, el hecho de que Dios esté inconforme cuando se hace algo para Él fuera de su orden, crea una cuarta
un cuarto punto que quiero que usted y yo también sigamos reflexionando. La persona que es afectada en lo espiritual tomará medida al respecto. Hemos visto 3 cosas y 4 con estas. Repito, el Dios bíblico tiene una forma bíblica. Segundo, lo espiritual es gobernado por alguien, no por algo. Tercero, si falla o si fallamos en lo espiritual, hay una persona inconforme. Cuarto, esta persona que es inconforme en lo espiritual tomará medidas al respecto. Usted sabía que desde la óptica de Dios no existe tal cosa como el olvido. El olvido que dice el libro de Isaías, dice que Dios no se recordará de las cosas que tú hiciste y que le echará a lo más profundo de la mar. La gente malinterpreta ese verso y por eso la gente dice que el perdón es olvidar. Pero vamos a usar un análisis mental. Si la presencia de Dios está en todo lugar a la vez, eso implica que no hay escondrijo o lugar más oscuro en el universo donde Dios no esté. Dice David que si subo a lo alto, allí tú estás. Dice David que si desciendo a lo más bajo, inclusive al Seol, el Seol corresponde al inframundo, la parte a lo más bajo que usted humanamente puede llegar. Usted nunca llegará al inframundo porque ya eso habla de regiones de cautividad en el ámbito de los espíritus. Y dice David, aún en el Seol, allí tú estás. Ahora, por más profundo que sea el mar nunca será más profundo que el Seol. Es decir, que el nivel de profundidad del Seol sobrepasa el nivel de profundidad del mar. Dice Isaías, no me acordaré más de tus pecados y Dios lo enviará a lo profundo de la mar. Ese Dios que está en la superficie de la mar también está en la parte más profunda de la mar. Entonces ese Dios que está en la superficie y ese Dios que está en la parte más baja de la mar, y en la parte más baja del mar Dios envía el pecado. ¿Cómo Dios se va a olvidar de algo donde Él también tiene presencia? Por eso es que el lenguaje aquí es figurativo. Cuando dice que Dios enviará tu pecado a lo más profundo de la mar, no es que Dios se va a olvidar, porque no existe tal cosa como olvidar en el plano eterno. La memoria de Dios es eterna. Dios no sufre de las personas, no sé cuál es, que se le olvidan las cosas. Dios no sufre de eso, de amnesia. Dios tiene todo. Todos los pecados que tú cometes, es imposible que una memoria eterna la pueda olvidar. Que es lo que el texto está diciendo. Que cuando yo peco y pido perdón, Dios se hace de por sí creer que yo no he pecado y no me toma en cuenta ese pecado y lo perdona. Pero el tal olvido, en el sentido de la palabra, no existe ni siquiera en la mente humana. Usted va a olvidar por el tiempo, no por decisión. Usted se va a olvidar cuando la mente decida olvidar algo, no porque usted decida sacar eso de su mente. No tenemos la facultad de escoger tal pensamiento y rechazar tal este. Pero sí tenemos la facultad de cómo permitimos que la mente trabaje dentro de nosotros, o que el pensamiento se convierta en un nido y por ende pueda ser fructífero. Ese Dios conoce mi pecado, ese Dios conoce mis debilidades. Ese Dios, así como tiene un carácter eterno, las consecuencias de un ser eterno también son iguales en la misma proporción de la eternidad de ese ser. Me explico. Si Dios es eterno, la consecuencia del pecado por ende es eterna. ¿Por qué? Porque el que está aplicando la consecuencia del pecado es un ser eterno. Ahora, la eternidad en la Biblia tiene 2 conceptos. Nadie se ha puesto de acuerdo y yo se lo digo los 2 para que usted acepte el que usted quiera. Ante una realidad bíblica que no se sepa de manera exacta, yo enseño las 2 realidades y usted se va por cualquiera de las 2. La primera definición de eterno dice que la palabra eterno es aquello que vive y permanece para siempre. La segunda concepción de eterno es que la eternidad está relacionada al tiempo de vida del sujeto que es sometido a condenación. Por ejemplo, si la justicia dominicana o la justicia de los Estados Unidos, ya que aquí no hay condena perpetua, si una persona comete un delito y le dicen usted estará en una condena perpetua, yo le pregunto, si esa persona muere, ¿qué hace? ¿Se queda preso? Jamás. Si muere, debe ser enterrado. El concepto de condena perpetua está circunscrito mientras tenga vida. Es decir, tú mientras viva aquí en esta tierra va a estar preso. La perpetua o condena perpetua se delimita a la vida, a la bio, que es la vida biológica, no a la vida espiritual.
ese Dios entonces estableció condenaciones que, si usted quiere verlo, condenaciones para siempre, véalo de esa manera. O condenaciones mientras viva el alma después de la muerte natural, no importa. El asunto es que va a haber eternidad de sufrimiento, sea por los siglos de los siglos, o sea mientras la persona sigue existiendo después de la muerte. Esto es algo muy peligroso, a lo cual usted y yo no debemos pasar por alto. Ese Dios que es eterno también estableció una condena que traspasa el tiempo, traspasa lo natural, traspasa el espacio, y debemos prestar atención a ese ser que está tomando decisiones respecto al pecado. Respecto al pecado también podemos aprender en la Biblia el principio de la vida. Si una vida comete pecado, una vida debe morir. Dios ha establecido que la realidad que peca, otra realidad de igual manera debe morir. Por eso dice en Génesis 2:17, Dios le dice a Adán: el día que comas del pecado, o el día que comas del fruto, ciertamente morirás. Porque el día que comas ciertamente morirás. Fíjese que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23 de manera clara dice: porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero traigo a la mente otro pasaje. Dice Mateo 28, si no estoy mal de la mente, cuando Cristo resucita, ¿qué dice Cristo? Toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Fíjense en esa palabra. Toda autoridad se me da en el cielo y en la tierra. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Que el evangelio tiene repercusión natural y tiene repercusión eterna. Cristo lo que está diciendo: a mí se me asignó legislar en el plano eterno el alma desnuda de este cuerpo, y a mí se me ha permitido legislar en el alma bajo esta vestimenta. Y Cristo dice: bajo la facultad que yo tengo de gobernar el alma en el cuerpo, bajo la facultad que tengo de gobernar el alma fuera del cuerpo, yo entonces establezco: vayan y predíquenle. Por eso es que el que intenta escaparse de Dios en esta vida se verá con Dios después de la muerte. La ventaja es que aquí usted se va donde usted quiera a través de este cuerpo. Usted se va para la capital si usted quiere, se mete en su casa si usted quiere. Mientras el alma está en este cuerpo, el alma toma decisiones antojadizamente. Pero una vez el alma es desnuda de este cuerpo, el alma no se gobierna. El ángel de la muerte, el imperio de la muerte, lo que Dios estableció sobre el más allá, comienza a regular las acciones de las personas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que a través del evangelio el hombre reciba el perdón y por ende en esta tierra garantice el estado de su alma en el más allá. Lo preocupante es que las personas no están prestando atención que ese Dios creador del cielo y de la tierra ha establecido condenas idénticas o similar a la vida de él. El hecho de que si una vida peca, otra vida debe sufrir las consecuencias, habla del uno por uno. ¿Por qué Dios no perdona el pecado así por así? Pregúntese. ¿Por qué Dios no pasa por alto el pecado así por así? ¿Por qué Dios no decide: te voy a perdonar y ya, como que no pasó nada? Lo que pasa es que Dios es justo y Dios es perfecto. Y yo le dije a alguien: Dios es justo por encima de bueno. Y la cuestión cuando Dios va a hacer las cosas, no solamente porque Él es bueno, porque Él es justo. Y Dios le va a dar a cada quien lo que se merece de acuerdo a sus acciones. Por eso, cada vez que usted viene delante del Señor, tenemos que tratar de estar en paz y en comunión delante de Él. Cada vez que se comete un pecado, la ley espiritual dice: una persona debe morir. Si una persona peca, una persona debe morir. Ahora, Dios ama tanto al hombre que Dios dijo: la vida está en la sangre. Si se derrama la sangre, yo lo veo como una vida. Y Dios entonces ahí puso el sacrificio de los animales. Como Dios no quiere sacrificio de seres humanos, Dios entonces puso los animales como una propiciación o como el sacrificio para que ninguna persona tenga que morir. Pero fíjese que de igual manera, como un hombre finito, pecador, que tiene una vida limitada,
Si el hombre que peca, por ende, tiene una vida limitada, el perdón y el sacrificio también es limitado. Por eso cada vez los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio. Usted una vez al año el sacerdote ofrecía sacrificio. Cada vez que usted pecaba en el Antiguo Testamento usted tenía que ofrecer sacrificio. ¿Por qué? Porque la vida, los animales, el nefé, el alma que se ofrecía era limitado por el tiempo. Si el sacrificio que se ofrece es limitado por el tiempo, entonces debe haber otro sacrificio, porque para que el sacrificio sea eterno, quien debe morir debe ser eterno. Por eso es que Cristo más adelante viene, Dios se hace persona, y como Dios es eterno, el sacrificio o la muerte de Jesucristo vale para siempre porque está limitado a eterno. Si es eterno la persona que muere, si la persona que muere posee la eternidad y decide meterse en el crono y sufrir las consecuencias de la muerte, el resultado de esa muerte le da eternidad. Y por eso dice Hebreo que Cristo murió una sola vez y para siempre. ¿Por qué? Porque Él posee la eternidad. Volviendo a la pregunta, ¿por qué Dios no pasa por alto las cosas así por así? Porque Dios no es un ser humano como tú ni como yo. Y si Dios hace eso, Dios automáticamente dejará de ser Dios. Cada vez que Dios se mueve o Dios da un paso, todos los atributos de Dios se mueven completo. No es como tú y no es como yo. Usted por amor a alguien puede hacer algo en contra de su forma de ser. Por ejemplo, a mí no me gusta ir, por ejemplo, tal vez en el motor al Manguito, por citar un ejemplo. Aquí hay hermanos que hay que llevarlo al Manguito. Yo por ello lo llevo al Manguito, aunque a mí no me guste. El ser humano, por complacer a otro, hace algo contrario a su forma. El Dios de la Biblia es inmutable. Dios no complace a nadie. Cada vez que Dios hace algo a tu favor, Dios no te está complaciendo. Dios se vio Él mismo en lo que tú estás haciendo y Dios por ende se mueve. Pero Dios nunca va a hacer algo distinto a su forma de ser, porque cada vez que Dios se mueve, todos sus atributos tienen que estar de acuerdo en lo que Él va a hacer. Un solo atributo de Dios que diga que no, Dios no hace nada. Por eso es que no es fácil Dios moverse como la gente lo quiere pintar. Por eso no es fácil usted querer que Dios haga tal cosa. Alguien dijo en un momento, si yo tuviera el poder de Dios, la ira de Dios, yo destruyera a todos los que andan en pecado. Yo corrigiera tal cosa y yo hiciera tal cosa. Pero después esa persona reflexionó y dijo, pero si tuviera la sabiduría de Dios, dejara todas las cosas así por así. Entonces, el hecho de Dios es que todo lo que Dios hace debe estar de acuerdo, debe estar en armonía. Y yo pongo un ejemplo y permítame poner un ejemplo. Dios tiene muchos atributos, pero permítame 3 para que usted vea lo complicado. Mientras más atributos hay, es mayor la exigencia porque todos sus atributos van a hablar. Supongamos que Dios tiene 3 atributos solamente para que la ilustración sea más práctica y que esos 3 atributos hablan con Dios y Dios va a hacer algo y Dios quiere salvar al hombre. El amor le dijo a Dios, Dios, perdona al ser humano porque es pecador. Tú lo amas tanto que tú no quieres vivir sin el hombre. Pasa por alto el pecado del hombre, le dijo el amor. Una vez el amor habló, después que el amor presentó su argumento, habló la justicia. La justicia le dijo, no señor, es verdad lo que dice el amor, que tú amas al ser humano, pero tu justicia te dice que la ley del pecado es muerte. Si tú amas al ser humano y pasa por alto el pecado, ¿dónde quedo yo como tu justicia? ¿Dónde quedo yo? Y de igual manera cuando terminó su exponencia, la justicia, habló el amor y le dice a Dios, métete entre el ser humano porque tú lo amas tanto. La santidad habló y le dijo, es verdad lo que dice el amor, pero santo y profano no pueden estar juntos. Tú no puedes hacerle caso al amor e irte, porque ¿dónde queda tu santidad? Cada vez que Dios va a hacer algo, repito, todos sus atributos tienen que estar en armonía. El día que Dios haga algo distinto a lo que Él es, dejará de ser Dios. ¿Cuál fue la solución de Dios? Dios satisfizo el amor, Dios satisfizo la justicia y Dios satisfizo la santidad en la salvación. ¿Qué hizo Dios? Ok, voy a enviar a Jesucristo, Él morirá en la cruz del Calvario como forma de amor por la humanidad. Cuando Él vaya, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, está satisfecho el amor dijo, estoy satisfecho.
Tú vas a morir por causa del pecado. Como el hombre debe morir, Cristo va a morir a los 33 años, según la teología, y va a morir en la cruz. Justicia, ¿tú estás satisfecha? Dijo, sí, estoy satisfecho, porque va a enviar a Jesucristo como símbolo de amor, pero va a morir y la justicia se va a satisfacer. Mientras Cristo esté aquí en la tierra, no va a pecar y el pecado no va a tener comunión con él. Él va a ser una luz que resplandece en medio de las tinieblas. La santidad le dijo, estoy satisfecho. Puede enviar a Cristo Jesús. Esos solamente son tres características o tres atributos de Dios. ¿Qué será si llevamos 1000 atributos? Cada vez que Dios se mueve, repito, todo su ser tiene que estar de acuerdo con lo que Él va a hacer. Por eso Dios no pasa las cosas por alto, así por así. Dios no puede perdonar el pecado así por así. Por eso, si una vida peca, una vida debe morir. Si por causa de una vida se hiere otra vida, una vida debe pagar las consecuencias. El asunto del pecado es tan grave que cuando las personas entienden la magnitud y la santidad de Dios, que las personas tratan de tratar el pecado, no algo como trivial. Por eso es que el asunto del perdón no consiste en una mera confesión. No es que tú pediste perdón y ya Dios te va a perdonar. Ah, pero es que ya yo pedí perdón. No, el perdón no es suficiente con usted confesar que hay pecado. Hay muchas cosas que se deben hacer para que Dios te otorgue el perdón. Gracias a Dios, repito, que aunque una vida debe pagar por una vida, estaban los animales que aunque tenían el nefé, la vida limitada de la tierra, ellos tenían que vivir ofreciendo sacrificio hasta que vino Cristo, que es no alma viviente, sino espíritu vivificante, que habla de eternidad, según Corintios. Pablo nos enseña que Cristo en ese sacrificio perfecto nos da acceso continuo a la presencia del Señor. La sangre es algo que Dios ve y usted necesariamente no tiene que ver. Yo le pregunto a usted, ¿vio usted la sangre de Cristo cuando se derramó en la cruz del Calvario? No, porque la sangre no tiene que verla la persona que traía el sacrificio. El que tenía que ver la sangre era la persona que te iba a perdonar. Por eso dice la Biblia, creo que en Éxodo 12, cuando los israelitas, Dios le dijo, mi ángel va a visitar a Israel, ustedes pongan sangre en los dinteles, en la entrada de la casa. Cuando mi ángel vea la sangre, va a pasar por alto. El ángel que iba a emitir juicio sobre los primogénitos de los egipcios, lo que ese ángel vio al ver la sangre era una vida. ¿Qué dijo el ángel? Pecado es igual a vida que debe pagar el pecado. Cuando vio la sangre sobre los dinteles, el ángel dijo, ya se pagó la consecuencia del pecado. Ya se pagó la consecuencia del pecado y por eso el ángel pudo perdonar y seguir adelante. Pero fíjense que los israelitas no vieron la sangre porque estaba en un lugar, porque el que tiene que ver la sangre es el Señor. El asunto si la sangre de Cristo satisfizo las exigencias de Dios es asunto de Él. Ya Dios dijo que producto de esa sangre ya usted tiene esperanza de gloria. Por eso ya no hay que ofrecer animales ni macho cabrío. Gracias al sacrificio de Cristo Jesús, en la medida que usted abraza ese sacrificio, ese perdón y esa sangre, usted puede ser alguien digno de estar delante de la presencia del Señor. En Mateo 26, 28, Cristo dijo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos de ustedes es derramada para remisión de los pecados. Y dicen los teólogos, no la Biblia, los teólogos, que se cree que debajo de la calavera, de ese bosque de la calavera donde estaba la cruz de Cristo, dicen ellos que lo que se cree es que ahí enterrada estaba el arca del pacto. Y dicen ellos que cuando Cristo comenzó a derramar sangre, la sangre descendió hacia el arca y llenó todo ese espacio como señal de que ese sacrificio era perfecto y de que ya no hay necesidad, según Hebreos 9:12, de ofrecer machos cabríos ni de becerro, sino que a través de la propia sangre de Cristo, una vez entró para siempre en el lugar santísimo. Y dicen ellos que lo que está transmitiendo Hebreos 9:12 es que el arca del pacto estaba ahí. Y si el arca del pacto no estaba ahí y la teología tiene un error en el plano eterno, entonces Dios recibió esa sangre de Cristo Jesús y producto de esa sangre usted puede heredar la vida eterna. Fíjese, el hecho de que se comete pecado en el plano de la tierra,
fíjese que tiene que morir alguien que no pertenezca a la tierra para que su sacrificio sea eterno y permanezca para siempre. Porque siempre que muera alguien natural, se tenía y se tendrá que seguir ofreciendo sacrificios. Pregúntese, ¿por qué dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecan, Dios los saca rápido del jardín para que no coman del árbol de la vida? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque si llegan a comer el árbol de la vida, iban a ser eternamente pecadores. Lo peor que te puede pasar a ti es intentar tocar lo eterno teniendo pecado. Porque lo eterno no solamente le da eternidad a lo bueno, sino a lo pecaminoso. Por eso es que es un peligro cada vez que usted intenta hacer algo y usted busca la lógica. ¿Y por qué este pastor vive en pecado? ¿Y por qué este hermano vive en pecado? ¿Y por qué yo vivo cayendo en pecado? Me restauro y caigo en pecado porque yo estoy tocando cosas eternas. Las cosas eternas tienen la peculiaridad que le dan eternidad a lo que tocan. Por eso es que es un peligro usted querer hacer las cosas de Dios a su manera. Y hay muchos que estamos pidiendo perdón y caemos en un círculo vicioso de pecado, porque hay que hacer una pausa. Hagamos una pausa de las prédicas, hagamos una pausa de subir al altar, hagamos una pausa de predicar y enfoquémonos únicamente a pedir perdón, porque el pedir perdón es la única evidencia en el cielo que usted no está tocando lo eterno para darle continuidad, sino para que lo eterno traiga restauración. Y Dios le dijo a Adán y Eva, así, váyanse, porque no le conviene comer del árbol de la vida estando en pecado. ¿Por qué Dios también perdonó a Adán y Eva y no a los ángeles? Porque los ángeles, Satanás, pecaron en el plano eterno. Si se peca en el plano eterno, no hay reconciliación. ¿Por qué Dios no perdona a Satanás? ¿Por qué Dios no perdona a los ángeles? Porque ellos pecaron en la eternidad. Cualquier pecado que se cometa en la eternidad no tiene perdón porque se pecó en la eternidad y por ende tiene consecuencias eternas. Todo pecado que se comete en el crono tiene limitante y se puede resolver. Por eso Dios decide rescatar a los descendientes de Adán y Eva, porque nosotros hemos pecado en el crono y el crono termina con la muerte, con el nefé, con el derramamiento de la sangre de la persona cuando ya la persona parte de esta tierra. La justicia de Dios le dice: tú no puedes pasar por alto ninguno de tus atributos. ¿Cómo podemos, a modo de ilustración ya para ir cerrando, cómo resuelve Dios el asunto del pecado? De la siguiente forma. Supongamos que usted me debe a mí una deuda que usted no puede pagarme esa deuda. Usted tiene una deuda, no puede pagarme esa deuda. Ese es el primer problema. No puede pagarme esa deuda. Segundo, yo quiero que usted me pague esa deuda. Primer problema, usted no puede pagarla. El segundo problema es que yo quiero que usted me la pague. Si usted no puede y yo quiero, usted puede decir, déjame perdonarla. No, en Dios no existe el perdón ni omitir nada. Recuerde, Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Cuál es la alternativa? Yo mismo a través de ti me puedo pagar la deuda. Es la única alternativa viable. Si usted no puede pagar y yo quiero que usted me pague y yo no paso por alto la deuda, yo mismo la pago a través de ti. Entonces, si usted me debe tanto dinero, ¿qué hago yo? A través de una persona te digo, mira, dámele ese dinero a fulano. Cuando usted recibe el dinero, usted me lo trae a mí y aparentemente usted me está pagando la deuda, pero lo que usted no sabe es que yo mismo me estoy pagando a través de eso, a través de ti, porque yo te lo envié. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo el Padre. Usted no tenía forma de pagar ese sacrificio por causa de tu pecado. Ante la decisión de Dios de salvarte y ante la imposibilidad tuya de salvarte, Dios envió a Jesucristo. Y cuando usted acepta a Jesucristo, automáticamente ya usted le está pagando a Dios algo, pero no es usted, es el mismo Dios a través de Cristo Jesús. ¿Qué evidencia de amor mayor usted puede encontrar en las Sagradas Escrituras si no es ese sacrificio de Cristo Jesús? Por eso que Pablo dice que si Cristo murió por ti, todo lo demás ya tú lo tienes seguro. Si se te dio a Cristo, se te va a dar todo, porque la mayor evidencia del amor de Dios a favor tuyo y a favor de la humanidad es ese sacrificio de Cristo Jesús. En resumen, creo que lo peculiar y lo más importante que tenemos que aprender es a saber que lo espiritual es regido por una persona. Y cada vez que usted hace algo espiritual, sin importar lo que sea, usted va a mover el interior de esa persona.
sea para tu bien o sea para tu mal. Si es para tu bien hay beneficios, si es para tu mal hay consecuencias. Nadie puede escaparse de las consecuencias, porque el Dios a quien tú sirves maneja el crono y maneja el plano eterno. De nada me sirve a mí irme a la eternidad con pecados inconfesos o causas inconcluidas, porque en el más allá tendré que darle la cara. Pero a través de ese sacrificio perfecto en Cristo Jesús, usted y yo podemos encontrar el perdón para nuestros pecados y podemos obtener el perdón y la vida eterna.